Vamos a hacer una conexión macrorregional como solo aquí en Exitosa podemos hacer. Vamos a ver lo que está pasando en Piura, en Ica, en Lambayeque y en La Libertad. Comenzamos con quién, señora Magariño. Percy Bereche, desde Piura. Muy buenos días, Percy. Nicolás, buenos días. Preocupante la situación del dengue aquí en Piura, pese al optimismo de la ministra de Salud. Las cifras van en aumento, estadísticas que preocupan principalmente a los infectólogos porque está atacando en su gran porcentaje a los niños. Se lleva reportado 4.899 de ellos y algunos en estado crítico que se tiene que atender de inmediato. Esta situación de la falta de medicamentos también, Nicolás, ha generado la proliferación de la manipulación de los precios y lo mismo en las diferentes farmacias. Una Supracal la podemos encontrar a 28 nuevos soles, inclusive el suero que ya no hay en las diversas farmacias se han incrementado en algunas que al parecer se estaría especulando, por lo cual se pide la intervención de las autoridades de Indecop y de su salud a verificar porque estarían escondiendo algunos de estos hidratantes que es muy importante para el tratamiento del paciente. Hay que indicar también, Nicolás, que se han rotado personal, principalmente del Centro de Salud de Tacalá y de Catacaos, a una zona, a un acondicionamiento de la Videnita para atender a pacientes con el dengue. Pero simplemente lo que se ha hecho es crear un problema en estos centros de salud donde ahora mismo los pobladores están pidiendo atención. No hay atención, no hay ni un médico en el Centro de Salud de Tacalá, donde es una de las zonas más impactantes. La ministra también ha dicho que ya ha entregado el 100% del presupuesto a las ciudades, a las regiones. Entre Piura, te cuento que nos ha tocado 341.300 nuevos soles. Insuficiente, inclusive para tratar de contratar a más personal en esta zona donde los pacientes están teniendo alternativas. Por ejemplo, el coco y la pipa es uno de los elementos que se está consumiendo por la falta del suero que hay en las farmacias y que ha subido su precio además, que estaba en 8, ahora llega a costar hasta 18 a 20 nuevos soles, Nicolás. Pero lo que no se entiende, Percy, la ministra dijo acá que, por ejemplo, en el caso de Piura se habían transferido fondos para atender esta crisis, ¿no? Y que incluso ella estaba solicitando que se le permita al sistema de salud usar los recursos propios generados por ellos mismos, en general, pero en particular para atender esta emergencia. Entonces, la pregunta que uno se hace, si se transfirieron los recursos, ¿por qué no se contrató al personal? ¿Por qué no hay Supracal en los hospitales, en las postas médicas? Percy, ¿qué explicación dan las autoridades en Piura? Hay un reporte del 20 de este mes, del último, digamos, presupuesto que se ha dado a las regiones. En Piura nos refieren que son 341.300, que inclusive ya la Dirección de Salud habría utilizado para poder acondicionar algunos Ubiclin, que son las unidades de atención para estos pacientes que están en las calles, que inclusive en los pasadizos de los hospitales y centros de salud. En Sullana, que es una de las zonas de mayor impacto, ha recibido 208.350 nuevos soles, lo cual también los galenos de esa zona cuestionan ante la situación dramática que se vive ahí en ese sector. 400 soles ha recibido la red Morropón Huancabamba, lo que considera la gran mayoría de médicos una burla para poder atacar una emergencia que está atacando cada día más en el norte del país. Nicolás. Qué situación, sinceramente. Nos vamos ahora, ¿a dónde, señora Magariño? Con Freddy Guevara, Ica. Adelante, Freddy, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todo el país.
Mire, Nicolás, permítame usted compartir algo de lo que hemos socializado con todo el equipo periodístico y técnico también en estos momentos. Dos aspectos fundamentales que podemos presentar como situación novedosa frente a esta, podríamos decir, preocupante y oprobiosa situación de ubicarnos en el primer lugar en estos momentos a nivel nacional en cuanto a casos de fallecidos. El Hospital Regional de Ica, uno de los que se puede conocer que tiene una mejor infraestructura a nivel regional, no por esto restar también importancia a las otras que tienen las 5 provincias de nuestra región, pero donde se puede conocer la mayor incidencia de casos positivos de dengue y letalidad también, ha tenido que ampliar el ambiente hospitalario de emergencia. Y esto por dos factores. Primero, porque tenemos en estos momentos una alta densidad poblacional. Segundo, por la incidencia que se tiene en cuanto a los casos de dengue. Entonces, eso ha hecho, para que lamentablemente hoy se pueda conocer que las camas que se tiene de vigilancia clínica, por ejemplo, como en el Hospital Santa María de Socorro, estén en estos momentos completamente llenas, al 100%, Nicolás, de la que nosotros ya en su oportunidad habíamos dado a conocer por versión del propio director regional, don Víctor Montalvo, quien dijo, estas unidades de vigilancia clínica, las conocidas Uniclin, si antes, por ejemplo, se tenía 6 o se tiene 10 o 12, en Chincha, en los distritos, tanto en Chincha Alta como en el distrito de Pueblo Nuevo, allí donde se registra el mayor número de casos positivos, 1.564 y 1.340 respectivamente, también se ha tenido que ampliar las camas y estas se encuentran completamente llenas. Y no pretendo desde ICA nosotros desvirtuar lo que haya informado la ministra de Salud en relación a que esto no es un desborde, como el propio Colegio de Médicos lo supo manifestar. Pero nosotros nos remitimos, Nicolás, lo que trabajamos, lo que recogemos en virtud a la necesidad de la gente que cada vez que va a los centros hospitalarios allí no está encontrando resultados en cuanto a lo que quisiera una política efectiva para mitigar los efectos del contagio que lamentablemente es en aumento. Se ha realizado, y este es el segundo aspecto que quiero compartir con todos los peruanos, Nicolás, a través de nuestra conexión, se ha tenido necesariamente que conocer la intervención que ha hecho la Policía Fiscal en estos momentos a Ica y lo seguirá haciendo en el transcurso de la semana. Ellos han llegado desde Lima para intervenir clínicas, boticas y farmacias. En primer orden, ¿por qué a las clínicas? Porque lamentablemente han llegado allí muchos pacientes que no son tratados como corresponde en los ambientes hospitalarios del sector salud del Estado. Entonces, pero lamentablemente esta especie de trabajo informal que se está realizando en estas clínicas que son legales, formales, pero lamentablemente no tienen el cumplimiento estricto del protocolo como corresponde. Y esto agrava su situación. Nosotros conversamos con el coronel Aguilar, jefe de este contingente de efectivo de la Policía Fiscal que ha realizado su intervención en la clínica y nos decía, hemos detectado que los pacientes con dengue no están siendo atendidos con el protocolo que corresponde y muchas veces la clínica ya los envían desahuciados, pero los retornan al hospital de salud. O sea, los envían o al Seguro Social o retornan a las clínicas del Estado, en este caso del MINSA. Y eso hace que en estos momentos se pueda tener un alto número de personas fallecidas, Nicolás. ¿Y por qué se interviene a las farmacias? ¿Por qué se interviene a las boticas? Porque lamentablemente, así como el caso está ocurriendo en Piura, como está ocurriendo en nuestros compañeros en Chiclayo que pueden dar fe, también la paracetamol empieza a agotarse. ¿Esto qué refiere? Se empieza también con estas malas prácticas del acaparamiento, de la especulación, Nicolás. Pero es que esta cadena es simplemente fatal, ¿no? O sea, si estamos en medio de esta crisis, hace rato que debió activarse un procedimiento para una compra masiva y abastecer todo, porque además ni siquiera son medicamentos complejos o difíciles de conseguir. Estamos hablando de paracetamol, de hidratantes, de suero. Es decir, no es tan complicado lo que se requiere. Y que haya estas carencias en los hospitales y postas médicas es simplemente imperdonable. Vamos a regresar más adelante contigo, Freddy, porque ahora nos vamos a Chiclayo. Javier Jara tiene información para nosotros. Javier, buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Nuevamente saludo para ti, Nicolás, y abrazo para los peruanos en conjunto en este día no muy feliz para algunas regiones 12 del país, porque no es solamente el dengue, que ahora es el tema principal de preocupación, sí, también ahora poliomielitis y sarampión, horrible. Rápido, después de Ica, los colegas que escuchamos momentos atrás han informado respecto al tema dengue en esa localidad Ica. Nos pasamos a esta región que es Chiclayo,
región Lambayeque, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos acá? Segundo lugar, después de Ica. Qué interesante, ¿no? Qué motivador, ¿no? Entre comillas, ¿ah? Tener que decir que Lambayeque tiene el segundo lugar ahora a nivel nacional de ¿qué? De casos por muerte de dengue hemorrágico. A nivel nacional, segundo lugar. ¿Cuántas muertes? 23 muertes. 23 muertes por dengue hemorrágico. Hasta un par de días atrás, ¿ah? Cifra oficial. El subregistro o la marca extraoficial o los datos que todavía no tienen el registro oficial, señor, son los que nos dicen que habría mucho más casos de dengue hemorrágico con muerte y de dengue de contagio. ¿Y cuántos están en contagios ahora en la actualidad? 6.600 y avanzando, 6.600 avanzando. Contagiados niños, muertos algunos también, un par de ellos de repente con contagio en dengue, atención, en los escolares, profesores igual, policía igual, algunos internados, otros contagiados. Por Dios, en todos los campos, en toditos los campos. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué va más allá, al margen de la carencia del medicamento paracetamol aquí y allá, que menos, más precios, que la atención no es la correcta, que le falta un poco más de, sobre todo, seguridad para el tema de atender en el establecimiento digamos, asistencial y no llegar a la pena de tener que perder un familiar y cosas por el estilo porque no hay atención primaria? No queremos llegar a eso. La crítica es permanente en ese tema, sí, pero no queremos tener nada más que decir lo siguiente, ¿ah? ¿Qué hace el gobierno regional? Buena pregunta. ¿Y qué ha dicho algún consejero de ese gobierno regional de Lambayeque? Del señor consejero regional Juan Pablo Horna ha dicho lo siguiente: lamentablemente en el tema salud, del presupuesto que existe para ese sector salud, solo se ha gastado 2.4%. ¿Cómo? Así lo ha dicho el consejero regional, ¿ah? Solo de ese presupuesto para el área o sector salud en la región Lambayeque, de lo que hay, se ha gastado 2.4%. Mire usted qué desgracia, qué atrocidad. ¿Hasta cuándo, por Dios, vamos a estar así? ¿Hasta cuándo? Exitosa. Y a nivel regional, total de todos los presupuestos, solamente algo más del 3% se ha gastado. O sea, ¿qué es esto? Ah? Digo yo, ¿qué tenemos que hacer para que despierten las autoridades? Estamos clamando atención y esta no llega. Desgraciadamente, estamos de mal en peor. Es que lo que nos dices es increíble. 2.5 de ejecución en medio del presupuesto de salud, en medio de esta crisis que estamos viviendo. O sea, no es un problema de dinero. Evidentemente hay que meter más recursos. Es un problema de eficiencia en la gestión. Vamos a regresar más adelante, Javier, porque tenemos que ir a la pausa. Vamos a estar también con Luis Aguilar desde Trujillo. Estamos hablando del dengue, de la crisis generada por el dengue. Estamos conectados con Piura, con Ica, con Chiclayo y ahora con Trujillo. Luis Aguilar tiene información Tu para ciudad y en nosotros las de la afueras, situación la cobertura en la Libertad. Adelante, por favor, Lucho. ¿Algún problema tenemos con la conexión con Trujillo? ¿No te estamos escuchando? No te estamos escuchando. Vamos a tratar de corregir eso inmediatamente. Acaba de hacer referencia. Ya está Lucho Aguilar. Lucho, adelante, por favor. Hola, sí. Perfecto. Nicolás, lo que nosotros decíamos desde Trujillo, que para que puedas tú resolver un problema, tienes que reconocer el error o la falla. Mira, hasta el momento se están registrando 8 fallecidos en la Libertad. Sin embargo, estamos enfrascados en un debate que 2 de los fallecidos no pertenecerían a la Libertad. Y te voy a explicar por qué. Justo ahí tenemos a Javier Jara en pantalla también. El gerente regional de salud que ha conversado con nosotros asegura que 2 de los fallecidos proceden de Guadalupe, pero que murieron en un hospital de Chiclayo. Y por lo tanto, ellos hasta la fecha dicen que solamente tenemos 6 fallecidos. La pregunta es, si es que los señores que fallecieron partieron de Guadalupe, o sea, de la Libertad, a atenderse en Chiclayo, pero fallecen en Chiclayo, ¿a dónde pertenecen esos fallecidos? Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿eh? Guadalupe, Pacasmayo y Chepén, por lo general, acuden a los hospitales de Chiclayo toda la vida. ¿Por qué? Por un tema de movilidad y de cercanía. Sin embargo, pues están tratando de evadir la responsabilidad y quedar como una de las regiones que tiene menos fallecidos, pasándole la pelota y los fallecidos a Chiclayo. Eso por un lado. Por otro lado, 1 de cada 10 viviendas donde se está pasando control larvario, Nicolás, tienen focos infecciosos o criaderos. Pero acá se genera otro problema que tiene que ver con la ciudadanía. Cuando van
a hacer el control larvario o cuando van a intentar fumigar las viviendas, los vecinos no le están permitiendo que ingresen a los trabajadores. Y ese es otro de los problemas también que lo ha revelado la jefa de epidemiología de la Gereza, Ana María Burga. Si me permiten, en Lima, si podemos escuchar las declaraciones de la doctora Ana María Burga para poder comentarlo más adelante, por favor, Nicolás. Claro que sí, adelante. Sí, por lo menos en el 10% de las viviendas inspeccionadas nosotros tenemos focos positivos, pero lo más preocupante es que además de eso tenemos un 30% de la población que rechaza la intervención en sus domicilios, es decir, sus casas se quedan sin ser inspeccionadas, sus recipientes se quedan sin ser tratados y la familia no recibe la educación que debiera recibir para ayudarles a cuidar sus recipientes y evitar que el vector se críe en sus domicilios. Ahora, Nicolás, la solución o la salida, una probable salida que ha dado el doctor Aníbal Morillo, que es el gerente regional de salud, era de ir a hacer el control larvario y a hacer las fumigaciones con un fiscal, para que pueda permitir el ingreso a los domicilios. Y también hay muchas casas que están cerradas, corralones que están cerrados, que se requiere la presencia de un fiscal para poder ingresar y hacer esta fumigación, Nicolás. Ahora, en Trujillo y en La Libertad, ¿cuál es la situación en términos de personal, de abastecimiento de medicamentos? Porque lo que resulta increíble es que está interviniendo Indecopi, está interviniendo una serie de autoridades para vigilar por qué se especula con el precio en la farmacia. Pero esto debía ser resuelto en los hospitales públicos, ¿no? Los medicamentos todavía no están escaseando, todavía no vivimos esa época en que habían largas colas cuando empezó la epidemia del COVID, ¿no? La pandemia, perdón. No se ven esas colas, todavía no tenemos escasez de medicamentos. Sí tenemos postas médicas colapsadas, hospitales colapsados, tenemos pacientes que llegan con fiebre, con todos los síntomas, que permanecen por horas en las afueras de las postas médicas y los hospitales y no los atienden. Muchas de estas personas, ciudadanos, llaman a Exitosa. Cuando recién llega la reportera de Exitosa, les permiten el acceso a los centros de salud u hospitales. Sobre todo esto pasa en el distrito de La Esperanza, que es el distrito donde hay la mayor cantidad de infectados con dengue y podríamos decir que ahí fue donde se inició la epidemia del dengue, Nicolás. Ahora, otro tema importante que tenemos que mencionarlo, que tiene que ver precisamente con la mala atención, es que una de las dos últimas víctimas de estos 8 fallecidos es una niña de 2 añitos, pequeñita. Esta niña, al ver que no la atendían en un hospital del Estado, fue a una clínica privada. En la clínica privada le dan de alta. Esta niña regresa al hospital regional ya en las últimas condiciones de vida, ¿no? Y no pudo sobrevivir. Esto significa de que cuando van a las postas médicas, cuando van a los hospitales del MINSA, no hay atención y se van a las postas médicas del barrio, ¿no? O a los médicos particulares de la zona. Y miren en lo que terminamos, Nicolás, ¿no? Esta es la segunda niña que fallece en La Libertad, porque la primera falleció también por una negligencia médica y el mismo gobernador aceptó y anunció sanciones por esta negligencia médica que se comprobó, que sucedió en el centro de salud Huichanzao, precisamente donde agredieron a una de nuestras reporteras por hacer este tipo de denuncias, Nicolás. Bueno, ¿cómo? Yo quisiera que hagamos un recorrido breve donde cada uno de ustedes, por favor, les pediría que hagan un resumen de lo que se está viviendo en cada región y de cuáles son las urgencias en cada una de ellas. Comencemos, por favor, con Percy Bereche desde Piura. Sí, Nicolás, a 21 es el número de fallecidos aquí en la región Piura por el dengue y se manejan cifras ahora que confunden porque teníamos 26.000 contagiados con dengue, sin embargo, al último reporte nos indican que sería 9.000. Bueno, es una situación, una estrategia, algo para tratar de calmar la situación, pero lo real es que no hay médicos. El requisito principal para poder controlar la enfermedad en Piura
es la contratación de médicos, enfermeras, técnicos que no se dan. Ya los directores de centros de salud y hospitales han enviado a la Dirección Regional de Salud todo el documento que se le ha solicitado para el requerimiento de este personal para poder calmar un poco la situación en la que estamos viviendo. Tacalá en estos momentos, reiteramos, no tiene médico para atender a los más de 20, 30, hasta 50, podría decir, diarios de pacientes con síntomas que llegan con el dengue en este sector. Se espera en los próximos próximas horas, inmediato, que se pueda contratar mayor personal porque se ha desabastecido de algunos de ellos, de sus centros, para convertirlos, Claro. llevarlos, trasladarlos a otros que tratan de colocar más camas, pero que no tienen un presupuesto para el contrato de personal de salud. Qué barbaridad. Nos vamos con Freddy Guevara ahora para Ica. Adelante, por favor. Sí, gracias, Nicolás. Mire, antes de responder precisamente lo que usted manifestaba, que me parece vital, importantísimo, esa es la esencia efectivamente de estas conexiones, ¿no es cierto? Interpelar, demandar y hacer conocer también las necesidades puntuales que hay. Mire, yo le alcanzo un dato que hace poco nos proporcionó la Sociedad Nacional de Minería en el Perú y lo que ha invertido en cada una de nuestras regiones. Mire, Nicolás, en el año 2022 los gobiernos subnacionales, o sea, estamos hablando de gobiernos regionales y gobiernos provinciales y distritales también, en Ica recibieron 1.271 millones por concepto de canon y regalías mineras. La mayoría de las transferencias en su historia. Sin embargo, hasta el año 2022, la inversión financiada con canon, regalías y otras transferencias ha tenido un nivel de ejecución promedio al 59%. Eso nos da una lectura sobre el problema serio que hay en estos momentos que está afectando distritos que no tienen agua, ¿no? Estamos hablando de Chincha Alta, distrito en la provincia de Chincha y el distrito de Pueblo Nuevo, entre otros más también en los 43 distritos de nuestra región. Si no solucionamos este problema de fondo, Nicolás, difícilmente vamos a combatir este problema del dengue, por ejemplo, uno de ellos, porque se vendrán otros problemas de salud también, que es grave, ¿no es cierto? Es grave. Y allí precisamente nos permitimos agendar. ¿Qué necesitamos? Que se implemente en estrategia comunicacional, lo que el propio director regional de salud en Ica ha sabido reconocer. Se observó por los organismos de supervisión, por ejemplo, la Defensoría le dijo, hace falta estrategia comunicacional. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que, a qué se refiere cuando se habla de estrategia comunicacional? Hacer uso de los aliados estratégicos para que se pueda intervenir en los lugares donde también viviendas no permiten que puedan ingresar los técnicos para hacer la fumigación, Nicolás. O sea, nos quejamos, reclamamos, pero sin embargo, cuando viene el equipo a hacer el trabajo de fumigación, le dicen, no, yo no puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, me disculpen en estos momentos, pero yo no puedo abrir en mi casa. Y esto no puede ser, pues entonces hay que sensibilizar a estas personas para decirle, si usted nos suma, entonces ¿cómo podemos combatir este serio problema que nos está cobrando vidas en nuestra región, Nicolás? Muchas gracias, Freddy. Javier Jara, desde Chiclayo. Gracias nuevamente, Nicolás. A ver, el panorama es bastante claro. Lambayeque tiene el segundo lugar, por desgracia. En esta ubicación, por cierto, que no nos hace nada, absolutamente nada feliz, de tener 23 muertos por dengue, están en el segundo lugar a nivel nacional. Ahora, los contagiados hasta hace un par de días atrás, 6.600. Correcto, perfecto. Ahora, ¿cuál es el aspecto que hay que atacar de alguna manera? El problema lo tenemos definido ya, se llama dengue, ¿de acuerdo? El enfoque siguiente para contrarrestar el dengue es varios. El escenario está bien, el ente comunicacional, tiene que haber una capacidad de respuesta, tiene que haber una capacidad de inversión, correcto. Tiene que haber, señor, oiga, lo que significa dejar en la ciudadanía sentado el presidente de que hay que entender que tienen que llegar los que van a fumigar y dejarlos pasar. Muy bien, el enfoque está maravilloso, lo entendemos y acá también lo decimos, es correcto. Pero hay algo más allá. El dengue viene porque lo dejamos en la casa, el agua, a veces de manera apresurada, hay que hacer las cosas en casa, y dejamos atención destapados y nos olvidamos ya del agua que se ha quedado en depósito porque no nos llega agua en todo el día, nos llega a ciertas horas, y hay que juntar agüita, lo más que se puede, entonces no hay para tapar todos los depósitos, si los tapamos en un instante después nos olvidamos. Ahí viene en el olvido el problema. ¿Y por qué viene el problema en esencia? Por la carencia de agua en la mayoría de sectores aquí en Chiclayo. Es terrible. El problema es la esencia, el problema es ese, el agua. Repito, el agua. Y claro, el otro lado está la carencia también de capacidad sesuda de quienes deben invertir sabiendo que viene el dengue todos los años y prevenir con tiempo. Eso no ha ocurrido. O sea, es una tira de incapaces. Esa es la verdad. Las dos cosas han motivado esto.
estar en una situación de horror ahora pensando qué pasará mañana. Ojalá que de verdad incremente el gasto transparente y adecuado del gobierno regional, que ha dicho el consejero, 2.4, 2.5% en el tema de salud solo se ha invertido en el presupuesto de atención acá en la región. ¡Horror! Dígame usted si no es una horroridad, en todo caso algo que nos ocasiona el rechazo inmediato. Estamos horrorizados al ver la cosa así de esa manera, ¿no? Tan poquito el gasto, una vergüenza. Eso es lo que pasa, es una vergüenza. Ojalá que la cosa cambie por el bien de la región y por ende de todas las demás regiones del país, mi querido Nicolás. Muchas gracias, Javier, y nos vamos con Lucho Aguilar a Trujillo para cerrar esta Nicolás, yo quiero esta recoger conexión la información de ambos compañeros. Primero hablaba nuestro compañero de las regalías. En La Libertad existe un fondo social Alto Chicama que agrupa a las provincias donde, bueno, se extrae oro, hay actividad minera. Una exorbitante cantidad de dinero pasa por el fondo social que lo administran los alcaldes, eligen a un representante cada cierto tiempo y sin ninguna fiscalización ejecutan obras por impuestos. Para citar un ejemplo nada más, el Hospital de Santiago de Chuco, el Hospital César Vallejo, se han gastado una millonada, Nicolás, y se han tirado 12 años para construir un hospital, para que tengas una idea. El tema de lo que dice Javier, precisamente es cierto, el agua es el problema, Nicolás. La Esperanza, que es el distrito con la mayor cantidad de contagiados, no tiene agua una hora o dejando un día. Entonces, ¿cómo quieren que haya un control sobre el almacenamiento de agua? La región, las autoridades tratan de ayudarlos para cubrir, no para tapar los baldes, los depósitos, pero es imposible. Estamos hablando de cientos de miles de familias. Entonces, el agua es un problema. Y por último, el pedido que hacemos al Ejecutivo es mayor presupuesto para contratar médicos. Aunque ahí tenemos otra disyuntiva. No hay médicos para contratar, Nicolás. Tienes el presupuesto y no hay médicos. No, puedes contratar enfermeras, puedes contratar fumigadores, pero hay pocos médicos para contratar, Nicolás. Están en las clínicas privadas o simplemente hay escasez de médicos en estos tiempos en La Libertad, Nicolás. Bueno, así estamos. Muchas gracias a los compañeros de Ica, Piura, Trujillo y Chiclayo por esta conexión macrorregional que nos permite mostrar lo que está pasando realmente en el Perú en este momento. Un abrazo a los cuatro y siempre un gusto compartir el espacio con ustedes.